Perfecto. Pues muy buenas tardes a todas las personas que nos acompañan el día de hoy a este seminario del Grupo de Procesamiento Cognitivo y Desarrollo de la Facultad de Psicología de la UAP. Les agradezco mucho y les doy la bienvenida a este gran seminario que tenemos el día de hoy, que tenemos el honor de contar con la doctora María del Carmen Cárdenas Aguayo del Departamento de Fisiología de la UNAM. Y permítanme presentarles a nuestra invitada del día de hoy, nuestra ponente, con una pequeña reseña de su carrera. La doctora María del Carmen Cárdenas Aguayo cuenta con una maestría y doctorado en biomedicina molecular del CIMBESTAF. Realizó 2 estancias postdoctorales en Estados Unidos, una en el Centro de Investigaciones de Demencias del Nathan Klein Institute en Orangeburg, Nueva York, y la otra en el New York State Institute of Basic Research in Development Disabilities en Staten Island, en Nueva York. Fue profesora visitante en el CIMBESTAF del Politécnico Nacional. Es investigadora del Sistema Nacional de nivel 1 y cuenta con 20 publicaciones científicas internacionales en revistas indizadas y arbitradas. Actualmente es coordinadora de investigación y profesora de carrera titular a tiempo completo del Departamento de Fisiología de la Facultad de Medicina de la UNAM, con una antigüedad docente de 18 años. Ha sido profesora de la asignatura de Fisiología en la Licenciatura de Medicina de la UNAM desde 1994 e impartió clases de Fisiología en la Universidad de Staten Island en Nueva York. Es tutora del programa AFINES, que es Apoyo y Fomento a la Investigación Estudiantil, y de estudiantes de posgrado tanto en la UNAM como en el CIMBESTAF. Su laboratorio de reprogramación celular y enfermedades crónico-degenerativas se dedica a la investigación de los mecanismos moleculares involucrados en la neurodegeneración y la búsqueda de nuevos blancos terapéuticos y biomarcadores para la enfermedad de Alzheimer y validación de nuevos fármacos con potencial terapéutico en neuronas obtenidas a partir de la diferenciación de células somáticas pluripotenciales inducidas en pacientes con la enfermedad de Alzheimer de tipo familiar y esporádico. Para mí es un honor recibir esta tarde a la doctora María del Carmen, a la cual le agradezco muchísimo que haya aceptado esta invitación y que obviamente la volveremos a invitar nuevamente para que nos platique también de su línea de investigación. Doctora, muy buenas tardes. Los micrófonos son todos suyos. Muchísimas gracias, doctor Alfonso Furlong, y gracias por toda la invitación y la coordinación de este seminario. Y pues espero que les sea de utilidad y cualquier duda, pues estoy a sus órdenes. Entonces, vamos a hablar en esta ocasión de un tema muy importante, de esta enfermedad emergente que ha surgido últimamente desde hace un poquito más de un año y que ahora la conocemos como la pandemia de COVID-19 ocasionada por las infecciones por el virus SARS-CoV-2. Entonces, el tema sería hablar sobre las características de la pandemia, el posible origen del virus y su impacto finalmente en sistema nervioso, que es uno de los temas que estudiamos en mi laboratorio. Entonces, vamos a platicarles de esto. Si me pueden pasar la siguiente, por favor. Estas estadísticas, les recomiendo mucho que entren a este sitio, pueden entrar cualquier día, se está actualizando instantáneamente, le llaman como el medidor mundial o World Meter, o Meter en realidad, y aquí podemos ver los casos mundiales de COVID y además los casos en nuestro país, y lo pueden ustedes checar por el país que a ustedes les interese conocer. Entonces, del lado izquierdo, vamos a ver los casos que hay hasta el momento reportados, fíjense nada más, ya son 121.539.754 casos a nivel mundial y en el país ya tenemos confirmados 2.169.007 casos. Entonces, y estos son los que son confirmados. Sabemos que puede haber muchísimos más casos, pero que no hayan sido identificados o reportados. Las muertes, lamentablemente, ya a nivel mundial, por lo menos son 2.686.413 y a nivel mundial, no, si me pueden regresar, sí, y 195.000 reportadas en el país, pero también pensamos que pueden ser muchísimas más, que no fueron realmente catalogadas como COVID o diagnosticadas, pero muy seguramente pudieron haber sido causadas por este agente infeccioso, por el SARS-CoV-2. Hay algunas personas recuperadas, afortunadamente, como podemos ver ahí los datos. Más o menos también de los datos que voy a mostrar más adelante, el 80% de las personas que se enferman se pueden recuperar de manera más o menos sencilla, aparentemente sin consecuencias, aunque no lo sabemos, todavía eso está en proceso porque puede ser que sí tengan consecuencias a largo plazo.
pero no lo sabemos y bueno, más o menos se considera, en algunos países hay una mortalidad hasta del 9%, aunque lo normal sería, lo normal, si es que se podría hablar de normalidad, un 2% de mortalidad, pero vemos que hay países que tienen una mortalidad muy alta como el nuestro, que está entre más o menos 9 o 10% de mortalidad, que es muy, muy alto. Especialmente esta mortalidad se registró en los picos últimos de aumento de la pandemia, que fue lo que fue el principio del año. En enero, tendiendo hacia febrero, fue un pico muy, muy alto, que probablemente fue consecuencia de las vacaciones de diciembre. Y cabe señalar que entonces tengan mucho cuidado ahorita que vienen vacaciones de Semana Santa, porque es justamente cuando la gente se olvida del riesgo de la pandemia y pueden haber incrementos en contagios muy, muy serios. ¿Me pasan la siguiente, por favor? La siguiente, sí. En estas les voy a mostrar nada más el mapa mundial con las zonas donde hay mayor número de casos son las más oscuras y vemos pues que nuestro país sí está dentro de los que tienen muchos casos. En general, las zonas más afectadas son el continente americano, el continente asiático, en Europa también, y vemos un poquito menos afección en África, por ejemplo, ¿no? Y en algunos países donde ya se empieza a controlar un poquito, pero de todas maneras hay casos aún vigentes en todo el mundo. O sea que esta pandemia todavía no se termina. En la que sigue se muestra en el territorio mexicano el dato que había mencionado, de los 2 millones por lo menos, fue a marzo del 2015, a 2015, a marzo 15 del 2021, con 2 millones, aproximadamente 157,771 casos. ¿Me pasan la que sigue, por favor? Entonces, aquí podemos ver la lista de los países del más afectado, del que tiene más casos a los que tienen menos. Obviamente es una lista muy larga, nada más puse la primera parte. El país que sigue teniendo el mayor número de casos es Estados Unidos y nosotros estamos ocupando el lugar número 13 hasta marzo 14, esto lo investigué en marzo 14 de 2021, ocupábamos el lugar número 13 de los países con más número de casos. Entonces, realmente, sí, nuestro país todavía no ha podido controlar este problema, así como muchos de los otros que vemos aquí en la lista. ¿Me pasan la que sigue? Entonces, también aquí podemos ver los picos, cómo empezó, por ejemplo, aquí está puesto desde el año pasado hasta enero, del lado derecho vemos donde aparece January del 21, ahí fue donde se registró uno de los segundos picos muy fuertes, digamos, comparado con los primeros picos cuando surgió la enfermedad del año pasado, a principios del año pasado, se repuntó muy, muy fuerte, como se puede ver en las gráficas, tanto el número de casos confirmados como desgraciadamente también los fallecimientos, podemos ver una elevación. En la que sigue, por favor. Aquí lo que podemos ver es lo que les mencionaba, las regiones más afectadas son las Américas, Europa, el sur de Asia, son los países, bueno, las zonas donde está mucho más afectado, como podemos ver en el gráfico. Sin embargo, África tiene menor número de casos y la región que le conocemos como Western Pacific tiene mucho menos también. Ahora, también puede ser una consecuencia como densidad de población, eso puede ser una de las razones. La que sigue. Acá vemos el estimado de funciones de acuerdo a las estadísticas conocidas. Serían los colores, donde están los amarillos naranjas, nos indicaban las defunciones generales esperadas tanto en general como por sexo, pero sin que hubiera la pandemia. La elevación de la curva que vemos es ya con la pandemia, cómo se ha elevado demasiado fuerte la incidencia de defunciones, se ve muy, muy marcada, ¿no? Entonces, pues sí, realmente esto es un problema de salud muy serio y estos datos son particularmente de México. La que sigue, por favor. Entonces, podemos ver que el origen de la pandemia que conocemos como COVID-19 data de diciembre 8 del 2019, donde se describe por primera vez los casos de infecciones en un pequeño pueblo que se conoce como Wuhan, en China,
donde hay un mercado de especies silvestres. Entonces, realmente creemos que uno de los problemas fundamentales fue este consumo de especies silvestres y el convivir con estas especies, lo que pudo favorecer lo que conocemos como una zoonosis, la transmisión de un virus que podría haber sido un virus originalmente de animales hacia el ser humano. Vamos a hablar de eso también más adelante. Entonces se cierra el mercado de Wuhan cuando se detectan estos casos, pero pues ya fue como muy tarde porque ya se había empezado a esparcir el virus por múltiples individuos. Y en enero 3 del 2020, la Organización Mundial de la Salud decreta ya que esto es una pandemia, que es un problema de salud muy serio, una enfermedad emergente nueva. Y el instituto justamente en ese pueblo de Wuhan, hay un instituto de virología que reportó por primera vez el aislado de este virus y la secuencia genómica del virus en enero 7 del 2020. La que sigue, por favor. Entonces, ¿qué son los coronavirus? Es una familia grande de virus, entre ellos, pues el más conocido virus de esta familia es el VIH. Entonces, ¿qué sabemos en general de estos virus? Pues sabemos que tienen una alta tasa de mutación, de recombinación, entonces han sido complicados de controlar. Por ejemplo, el VIH, el virus del SIDA, no ha podido ser controlado a través de vacunas. Se han hecho muchísimos intentos y no han resultado por la capacidad tan alta que tiene de recombinar. Son una familia de virus que causa síndromes respiratorios, o sea, no solamente, pero puede causar síndromes respiratorios que pueden ir desde un resfriado común, o sea, que existen varios coronavirus por ahí en el ambiente que seguramente nos han infectado anteriormente, causándonos resfriados relativamente comunes, pero puede haber algunos que sí causen enfermedades muy graves y estos ya, este tipo de virus se piensa que pueden haber brincado, como en el caso de aquí, de una especie a otra, y en una forma que le llamamos zoonosis. Entonces, estos virus evolucionan, se puede hablar de una especie de evolución, de infectar una especie hacia poder infectar otra especie. Los que ya conocíamos también muy claros era el virus del SARS, que se manifestó en 2003, y el virus del síndrome respiratorio del Medio Oriente, que se manifestó en el 2012. Sin embargo, estos virus no se esparcieron tan grandemente o tan vastamente como ahora lo está haciendo el SARS-CoV-2. La que sigue, por favor. Entonces, son virus que tienen una organización genómica de RNA, o sea, su genoma es RNA, de cadena sencilla, en sentido positivo, y tienen un tamaño de 30 kilobases de longitud. Entonces, normalmente tienen una región que codifica para la polimerasa de RNA dependiente de RNA, y tienen, por ejemplo, la codificación en su genoma para las proteínas de la cápside, la famosa proteína que ahora todos conocemos, la spike, porque es justamente la que predomina de su estructura, es la que se ve como antenita saliendo de la estructura circular de la cápside, como se ve ahí abajo. Entonces, están codificadas ahí, y otras proteínas como la E, la M, la N, que vamos a ver más adelante, que están también decorando lo que sería la región de la cápside o cubierta del virus. La que sigue, por favor. Los tipos entonces de coronavirus que se tiene conocimiento hasta el momento serían los alfa, por ejemplo, como el 229E, el NL63 también es un alfa, el OC43 coronavirus beta, HKU1 es un beta coronavirus, y otros coronavirus humanos que ya mencioné como el MERS y el SARS, conocidos anteriormente. Había el SARS-CoV-1, y a como vieron que la principal afección era una afección respiratoria, se le dio el nombre también de SARS, de síndrome respiratorio agudo, y CoV-2 de coronavirus 2, el tipo siguiente después del conocido. La que sigue, por favor. Entonces aquí se ven unas estructuras pues realmente bonitas, se puede decir. Es realmente llamativa la estructura de los coronavirus, particularmente del SARS-CoV-2, de los aislados, de los primeros aislados que se hicieron, se vio esa decoración de la cápside con la proteína spike y otras proteínas, como vemos también, que se encuentran en la cápside. Me pasan la que sigue para mostrarlas. Entonces vemos, la más predominante es la proteína S, pero tenemos la M, tenemos la hemaglutinina esterasa, y todas ellas también pueden ser blancos para poder controlar
la replicación de este virus, sobre todo tratando de evitar que entre hacia la célula para que no pueda replicarse. Está la proteína E y adentro tenemos el genoma de RNA y una nucleoproteína. Y la envoltura es una envoltura lipídica. Esto es muy importante mencionar porque esto lo hace susceptible al detergente. Entonces, si uno usa lo del lavado de manos continuo, el lavado de superficies, con jabón estamos destruyendo esta cubierta lipídica y por lo tanto destruyendo la estructura del virus. Entonces, realmente es bastante lábil y es factible destruirlo a través de tratamiento con detergente. La manera como puede entrar a la célula se piensa que es a través del receptor AC2. El problema es de que ahora se ve que no es nada más este receptor, que además es muy abundante en las células humanas, sino que no es nada más el receptor que está transmembranal, sino también puede ser el receptor soluble, y ahora se está viendo también que requiere de otros receptores, como receptores incluso lisosomales, para poder entrar por endocitosis. ¿Me pasan la que sigue, por favor? Entonces, bueno, aquí se ve una reconstrucción, digamos, tridimensional de la estructura del virus con las estructuras conocidas de las proteínas que tienen la superficie. En la que sigue, por favor. Aquí nuevamente para poder ver su estructura por fuera y por dentro en un corte transversal, y vemos la estructura lipídica, justamente membranosa, que sería la parte que podríamos, esta estructura lipídica, podríamos destruir con el detergente. ¿Me pasan la que sigue, por favor? Lo mismo, la que sigue. Entonces, en esta les quiero mostrar el proceso de entrada del virus de acuerdo a lo más reciente que se sabe de abril, una publicación que va a salir en abril 15, porque todavía estamos en marzo, pero ya está aceptada y ya la pueden consultar en línea. Esta publicación en la revista Cell nos explica que no nada más entra ya por el receptor AC2, que es la enzima convertidora de angiotensina 2, sino que también este receptor en la parte central de la diapositiva pueden ver que es cortado por procesamiento enzimático y libera una forma soluble. Entonces, esta forma soluble que ven en la parte central de la diapositiva que dice SAC2, esa puede interaccionar con las proteínas de la cápside del virus y de esta manera atraerlo hacia otros receptores. Entonces ya vemos que pueden participar otros receptores que son receptores que están involucrados en el sistema renina-angiotensina, como el AT1 y el ABPR1B, que están hasta abajo de la gráfica, y esto lo que ayuda es que el virus entre por endocitosis, como lo podemos ver ahí. Entonces vemos que es muchísimo más complejo y también que recientemente se vio que participaría también, podría estar participando pues en la entrada de este virus un receptor del lisosoma. En la que sigue, por favor. Vemos el ciclo entonces de replicación de un coronavirus. El coronavirus o en general los virus no se consideran seres vivos, sino que son partículas que van a tener, por ejemplo, en este caso, una secuencia genómica con RNA que puede codificar para producir una nueva partícula, pero no lo puede hacer solo, necesita entrar a la célula y usar la maquinaria celular para poder traducir ese RNA en proteínas, como se ve entrando aquí por endocitosis del lado izquierdo. Se producen las proteínas utilizando la maquinaria celular y después incluso se usa todo el sistema de exportación y maduración de las proteínas, el retículo endoplásmico, el aparato de Golgi, y luego sale ya como en una vesícula las partículas virales hacia el espacio extracelular por exocitosis. Entonces vemos todo este ciclo, sería el ciclo de replicación de los coronavirus. Ahora consideramos que también tienen esa capacidad de ir cambiando, de ir recombinando, que vamos a hablar ya de las variantes que han empezado a surgir, lo que haría que empiece a haber partículas un poco diferentes a las originales, y esto también le podemos llamar que es una evolución. Entonces, como tiene ahorita mucho éxito, se podría decir, en lo que es la infección, porque es altamente infectiva, estas partículas virales, está teniendo entonces una capacidad de evolución muy rápida, por lo tanto estamos viendo la aparición de variantes. La que sigue, por favor. Entonces, la familia de coronavirus, les digo, es muy vasta, no solamente infecta al ser humano, como podemos ver aquí en esta gráfica, sino que también hay coronavirus específicos para múltiples especies. Sin embargo, lo que es el murciélago se ha visto que puede funcionar como un reservorio
en el cual están presentes varios tipos de coronavirus que en un momento dado a través de zoonosis pueden llegar a pasarse de una especie a otra. Entonces, se ha visto que el coronavirus de murciélago tiene mucha identidad con el coronavirus de otra especie. En la que sigue está de una especie que bueno, un animal que conocemos como pangolín. La que sigue, por favor. Que también es un animal silvestre, pero que se comercializa mucho, sobre todo en ese mercado de Wuhan. Se comercializa también el murciélago, hay también consumo de estas especies, tanto del pangolín como del murciélago, y lo que se encontró de los estudios de comparación de secuencias del genoma de estos virus es que comparten secuencias tanto el coronavirus del murciélago como del pangolín, como ahora el SARS-CoV-2, y particularmente el pangolín tiene muchísima más identidad con el SARS-CoV-2 humano. En la que sigue, por favor, se muestra eso. Bueno, viene más adelante, ahorita se los muestro, una identidad muy, muy grande, sobre todo en algunas de estas proteínas de superficie, lo cual nos hace pensar que el SARS-CoV-2 sea una recombinación entre murciélago y pangolín. La zoonosis, entonces, ocurren cuando se pasa un virus de una especie a otra, que como les dije en este caso se piensa que fue del murciélago y del pangolín hacia el ser humano. Sin embargo, esto ha ocurrido, por ejemplo, el virus del SIDA se piensa que pudo venir del chimpancé. Entonces, esto ha ocurrido en múltiples enfermedades. Por lo menos 60% de las enfermedades infecciosas son zoonosis y 75% de las enfermedades emergentes provienen a partir de una zoonosis también. En la que sigue, por favor. ¿Por qué ocurren las zoonosis? Pues porque no respetamos el medio ambiente, porque invadimos el hábitat de muchas especies silvestres, porque consumimos estas especies silvestres, estamos en contacto con ellas y sobre todo pues esta invasión de los hábitats naturales, ¿no? Entonces todo esto ha causado pues que se presenten más y más zoonosis, y esto pues debería de ser un tema de atención de todas las autoridades internacionales, porque el hecho de que haya ocurrido esta pandemia no significa que sea la única pandemia que puede ocurrir de esta naturaleza. Si seguimos invadiendo los hábitats, pueden ocurrir más y más de estas pandemias y surgir estas enfermedades emergentes con muchísimo mayor frecuencia, y pues ya vimos las consecuencias tan terribles que tiene a nivel salud, a nivel economía y a nivel global, mundial. La que sigue, por favor. En la que sigue, aquí está el estudio que hicieron, el análisis genómico comparativo, hecho por el grupo de Xiao y colaboradores en el 2020. Compararon las secuencias de múltiples coronavirus, de los que dicen BAT son de murciélago, el de pangolín está en medio, le pusieron así pangolín CoV de coronavirus, y encontraron justamente estas identidades. Vieron el aislado de pangolín malayo tiene 100% de identidad en lo que sería la proteína E, 98.6% en la M, 97.8% de identidad en la N, y al final en la S, que es la Spike, el 90.7% de identidad con el SARS-CoV-2 de humano. Entonces, y también guardan bastante parecido con el de murciélago. Por lo tanto, la hipótesis, porque realmente no tenemos la seguridad, pero la hipótesis de dónde pudo surgir este SARS-CoV-2, de esa recombinación murciélago-pangolín y pasar por zoonosis al humano. En la que sigue, por favor. Entonces vemos que ha habido muchas epidemias virales de este tipo, zoonóticas. Mencionaba la del VIH en 1980, también la del dengue en 1981, la H1N1, que también recientemente la podemos recordar, en 2009, que bueno, no tuvo afortunadamente tantas consecuencias como esta del SARS-CoV-2, pero también se distribuyó bastante, de manera bastante universal. El ébola del 2014 y 2019, sin embargo el ébola pues sí ha constituido un problema de salud, pero se ha regionalizado, no se ha esparcido afortunadamente de manera tan amplia como el SARS-CoV-2, y el virus del Zika, que también podemos recordar hace poco, ¿no? La expansión de los casos infectados de Zika, que sí llegaron incluso al país, a nuestro país. Y los más conocidos, el SARS, que sería el CoV-1 en 2003, y el MERS 2012. La que sigue, por favor. Entonces, ¿por qué es importante atender estos brotes de manera rápida? Porque lo que hemos estado observando
es justamente en los sistemas de salud la saturación por el número de casos, que es la gráfica de la izquierda, la roja. Vemos que si no se toman medidas inmediatas de control de estas enfermedades emergentes, llegan a escaparse del control de cualquier sistema de salud. Empieza a haber una cantidad enorme de casos y no hay suficientes, no hay infraestructura suficiente ni en ningún país, se podría decir, para tratar al mismo tiempo a tantos enfermos y llega a rebasar esta capacidad médica, ¿no? Y capacidad de salud. Entonces, lo que se trata de hacer en la gráfica azul, cuando surgen estas enfermedades, es tratar de controlarlo, al menos aislar a las personas infectadas, hacer medidas de prevención como todas estas que nos han estado diciendo desde el principio de esta pandemia, las medidas de higiene, distanciamiento social, todo esto que pueda ayudar a que haya menos casos y sea un poco más controlable para el sector salud y, por ejemplo, dé tiempo al desarrollo de vacunas, como en el caso de ahorita, o de tratamientos farmacológicos, porque esa es la otra alternativa. No nada más debemos de pensar en la vacuna, sino también puede ser útil desarrollar fármacos específicos para controlar la replicación de estos virus, particularmente del SARS-CoV-2, para poder controlar de esta manera la enfermedad y que no progrese hacia un estado de gravedad. La que sigue, por favor. Entonces vemos los síntomas clínicos que muchos ya se han dicho y se conocen, como es la fiebre muy alta, la tos seca, la fatiga, la producción de flemas, tenemos también problemas de falta de aire, la mialgia, entre otros, porque hay muchísimos más problemas que se presentan, más signos y síntomas, el dolor de cabeza, los escalofríos, la náusea, con vómito, congestión, diarrea, incluso eso es muy interesante porque siendo un virus respiratorio, es de los pocos virus respiratorios que afecta otros órganos y sistemas. Entonces no se centra nada más en las vías respiratorias, también se ha visto que afecta de manera muy importante el sistema digestivo y que además pudiera haber una transmisión por las heces fecales a través de la respiración y de la vía la vía digestiva a través de la boca. Puede haber también una transmisión a través de heces fecales contaminadas y puede haber también la pérdida de la detección del olfato, que sería la anosmia, y la disgeusia, que sería la pérdida de la sensación del gusto. Entonces, esto nos está refiriendo que puede haber un daño al sistema nervioso precisamente por esta pérdida de la capacidad de detectar los olores y los sabores. Entonces, también hay ya varios datos que apuntan a que puede estar afectando también sistema nervioso, además de sistema digestivo y sistema respiratorio, y no se diga el cardiovascular también, porque puede provocar coagulación excesiva. Entonces, vamos a hablar de que puede haber una tormenta de inflamación en algunos de los casos, sobre todo más graves o severos, como se muestra aquí en la gráfica. Hay una hiperinflamación. Y entonces los casos que entran en esta situación, estos individuos tienen poca probabilidad de recuperación. Entonces, la mayoría, afortunadamente, de los casos no llega a este estado de gravedad, al menos el 80% de los individuos sí se recupera, pero del 20% que entran en estos casos de hiperinflamación en casos severos, pues sí hay un porcentaje importante de letalidad, que les decía que varía, ahorita varía incluso de acuerdo a grupos. Eso está interesante también, a grupos raciales, a países, que puede ser tanto por las situaciones de control de la salud, del sistema de salud, o también por susceptibilidad genética, podría ser otra de las razones. Puede variar la mortalidad entre el 2 y el 9%. La que sigue, por favor. Entonces aquí nuevamente son los síntomas, están nada más en bolitas más grandes, los que son más frecuentes, y los que son menos frecuentes en bolitas más chiquitas, ¿no? De acuerdo al porcentaje reportado. En la que sigue, por favor. Aquí vemos lo que les decía, por lo menos aquí están puestos los porcentajes. 80% de los casos se quedan en etapa 1 de infección temprana y a lo mejor cursan de manera asintomática. Que también eso ha sido una complicación porque no se puede controlar tan fácil esta enfermedad, puesto que las personas se sienten bien, se salen a trabajar y esparcen el virus y no se dan cuenta de que estaban enfermos
y como son asintomáticos, ahí es donde está la complicación. Entonces hay una gran gama de individuos que lo presentan de forma asintomática o de forma muy leve. Digo, afortunadamente porque se recuperan muy rápido, pero la única cuestión es que no guardan las medidas de seguridad y de aislamiento social necesarias, y entonces pueden pasar la enfermedad a los demás de manera muy fácil, y puede haber individuos que sean mucho más sensibles, que pasen a la etapa 2, donde ya es una fase pulmonar, que puede tener también dos fases, una más controlada, que sería la 2A, y una ya mucho más grave, la 2B. Y podemos ver que de ahí puede haber una complicación mucho mayor, que son los que ya requieren la hiperventilación, los ventiladores, la asistencia para respirar, y de aquí pues pasan solamente 4% de los casos, pero estos casos pueden llegar a gravedad y a la muerte. La que sigue, por favor. Entonces, es muy impresionante ver las imágenes de tomografía de los pacientes con COVID-19 en los pulmones, porque vemos que prácticamente hay una fibrosis excesiva, o sea, prácticamente se destruyen los pulmones, queda muy, muy lastimado el tejido, y quedan secuelas que pueden ser permanentes incluso, que van a ocasionar que las personas requieran terapia respiratoria para volver a adquirir su capacidad respiratoria gradualmente, pero muchos de ellos pueden quedar con consecuencias pues ya de por vida. También en los niños puede haber un síndrome multiinflamatorio sistémico, y entonces muchas veces erróneamente se piensa que los niños no están en peligro. Sin embargo, sí pueden llegar a infectarse, a lo mejor cursarían aparentemente asintomáticos, pero pueden tener consecuencias severas de inflamación y daño a múltiples órganos. Entonces también es importante proteger a los niños y mantenerlos ahorita con el aislamiento social y con las medidas de higiene más recomendadas, ¿no? En la que sigue, por favor. Aquí vemos por grupo de edad y por condiciones de salud y género cuáles son los grupos más susceptibles. Entonces, lo que hemos visto es de que a partir de la tercera edad, es de los 60 años en adelante, es donde se ve un incremento muy drástico en el riesgo de padecer síntomas graves de esta enfermedad de COVID-19. ¿Y esto por qué es? Porque precisamente el principal receptor por donde entra las células, el AC2, está mayormente expresado en adultos mayores. Entre más envejecemos, más expresamos este tipo de receptores. Entonces, eso podría explicar alguna de las razones. Desde luego, la otra es el estado de salud general de la persona. Obviamente está más comprometido, y entonces son más susceptibles a tener síntomas mucho más graves con la infección del SARS-CoV-2. Ahora, por condición de salud, también se ha visto que si la persona es hipertensa o sufre diabetes, también precisamente tiene más concentración también de estos receptores AC2 y puede estar en un mayor riesgo. Desde luego, personas con antecedentes cardiovasculares están en mayor riesgo, y enfermedades respiratorias previas, ¿no? Ahora, por género, se ha visto que padecen más los hombres que las mujeres, es lo que se ha visto, por lo menos una tercera parte más de incremento en los de casos de hombres que de mujeres. La que sigue, por favor. Entonces, las variantes de SARS-CoV-2 que se han estado presentando, bueno, la más conocida es la del Reino Unido, que es la que está marcada aquí en la gráfica del lado derecho. Vemos el incremento en la gráfica azul, que es el incremento en lo que están detectando aquí. Hay un centro de monitoreo en esta página que puse aquí que se llama gsaid.org. Aquí podemos estar monitoreando las variantes que aparecen en el mundo. O sea, están descargando las secuencias continuamente de todo el mundo. O sea, en todos los países se están haciendo este tipo, en la mayoría de ellos, pues están haciendo este tipo de secuenciaciones, y se están subiendo las secuencias y se están viendo las diferencias en la expresión, sobre todo de la secuencia de la proteína Spike. Entonces, la que se ve un poco más diferente, o la que ha sido más marcadamente diferente, es la del Reino Unido. Y ustedes pueden ver en el mapa del lado izquierdo la incidencia de las variantes. Realmente están en todos lados, o sea que no podemos decir que nada más en el Reino Unido. Ha habido en África, en Sudamérica, en Estados Unidos, la aparición de algunas variantes, bueno, en el Reino Unido, en Australia, etcétera. Entonces, lo que estamos viendo es que no es más agresiva
estas variantes, sobre todo la del Reino Unido, no es que sea más agresiva, pero sí es más contagiosa. Entonces, esa sería la dificultad a la que nos estaríamos enfrentando. Es una variante del SARS-CoV-2 que lo vuelve más eficiente en poder propagarse, en poder contagiar a más individuos, pero la enfermedad que ocasiona es del mismo tipo de intensidad o gravedad, se puede decir, que cualquier otro de los SARS-CoV-2 previos que había antes de estas variantes. ¿Cuál sería también la dificultad a la que podríamos enfrentarnos que en algún momento dado variara tanto la secuencia de esta proteína Spike que ya no pudiera ser reconocida por las vacunas? Pero afortunadamente hasta el momento se ha visto que la mayoría de las vacunas que están actualmente ya distribuyéndose a nivel mundial sí están todavía reconociendo las variantes incluso. Entonces, hasta el momento no ha habido este problema, pero precisamente por eso sería bueno ya tratar de controlarlo, ojalá con las vacunas y con las medidas de aislamiento social y de higiene, controlar esta propagación del virus para que ya no siga evolucionando tan rápido y no empiece a cambiar tan rápidamente a cambiar la secuencia particularmente de la codificación para la proteína Spike. Entonces, en la que sigue, por favor. Aquí también vemos las mutaciones que se han detectado en las variantes del SARS-CoV-2. Entonces vemos ahí por colores las distintas mutaciones. Entonces realmente sí es un virus, como dije desde el principio, de una familia donde hay una recombinación, una alta tasa de mutación, que es los coronavirus. Entonces es delicado y hay que considerar pues la posibilidad que a lo mejor se van a tener que ir readaptando las vacunas, probablemente igual que en el caso de la influenza, año con año, para poder atacar las distintas variantes que surjan. Hasta el momento no se tiene información porque todo esto es un tema emergente, nuevo, y que está en curso. Entonces no se ha dicho si la vacuna se va a tener que reaplicar después de un año, pero si siguen apareciendo variantes mucho más diferentes de la original, sí va a tener que ser necesario. En la que sigue, por favor. Acá es nuevamente la detección de múltiples mutaciones en las secuencias, en el campo de lectura de la secuencia del genoma del coronavirus. La que sigue, por favor. Entonces, ahora vamos a hablar de cómo puede afectar al sistema nervioso el virus SARS-CoV-2. Entonces, lo que mencioné es que había una pérdida, no en todos los casos, pero puede haber una pérdida del olfato, que en muchos casos se ha visto que es temporal y después de incluso de un mes o varias semanas de recuperarse de la infección, se puede ir recuperando gradualmente la capacidad de reconocer olores y sabores. En algunos casos queda más permanente, pero todavía eso está, como les decía, en observación. La hiposmia sería baja capacidad de detectar olores, pero puede ser totalmente anosmia, o sea que no se puedan detectar los olores. La disgeusia sería la discapacidad en detectar sabores, y esos serían los más marcados. Entonces, precisamente detectamos los olores en la parte más superior del conducto nasal, donde queda muy cerca, el bulbo olfatorio. Entonces, se piensa que por ahí puede ser una de las vías de entradas del virus, del SARS-CoV-2, hacia el sistema nervioso a través del nervio olfatorio. Esa es una posibilidad, que entre por donde ven la flechita que dice hiposmia, del bulbo olfatorio, por ahí pueda entrar hacia el sistema nervioso. Y otra de las posibilidades es que pueda pasar por la barrera hematoencefálica, que estando sujeta a esta tormenta de citocinas pueda ampliarse la permeabilidad, que normalmente no debería de ser una barrera bastante protectora de la región del sistema nervioso, pudiera llegar a permitir el paso de algunas sustancias, incluyendo partículas virales, y de esta manera llegar al cerebro. Otra posibilidad, digamos, están todas las posibilidades, es que precisamente como también infecta la vía digestiva, pueda llegar por el nervio vago desde el intestino hacia el cerebro. Entonces, eso sería una posibilidad. Ahora, ¿cuáles son las manifestaciones que se han visto asociadas al sistema nervioso? Sería dolor de cabeza, algunos casos de incluso ataques epilépticos, encefalitis, encefalopatía, mareos, fiebre, alteración del estado mental.
Y bueno, vemos desde luego aquí en esta gráfica que también puede infectar, bueno, principalmente las vías respiratorias, pero como dijimos, sistema nervioso y sistema digestivo a la vez. En la que sigue, por favor, vamos a hablar de un aspecto muy importante que se discutió a principios de este año. Se hizo una conferencia que se llamó el Conectoma, de Global Connectome, así le llamaron, organizado por la Sociedad de Neurociencias, y hubo un foro, esta diapositiva es tomada de ese foro, organizado por el NIH, el Instituto de Salud el Nacional de Estados Unidos. Lo que vieron ahí es que estuvieron discutiendo si infectaba o no infectaba directamente el virus a las neuronas, y lo primero que se hizo, pensando en esta entrada por el bulbo olfatorio hacia el sistema nervioso, se vio si había infección de SARS-CoV-2 en la mucosa olfativa. Entonces, sí encontraron presencia del virus en las mucosas olfativas, pensando que entonces por ahí podría llegar a ser una de las vías de entrada. Sin embargo, no se encontró, ya en la que sigue, hicieron un análisis de múltiples cerebros post-mortem de personas que habían fallecido por problemas de COVID-19, por infección de SARS-CoV-2. Entonces, sí encontraban las partículas virales en el cerebro, pero no en las neuronas. Entonces, se hizo por PCR para detectar, por ejemplo, la presencia de la proteína Spike, y prácticamente fue nula el resultado en neuronas, pero sí en células gliales. Entonces, ¿cómo se explicaría todas estas alteraciones que les ahorita mencioné, neurológicas? ¿Cómo las explicaríamos si es que el virus no está entrando directo a las neuronas? Pues sería una cuestión muy similar a lo que está pasando en las enfermedades neurodegenerativas, que precisamente la glía tiene un papel súper relevante, porque por ejemplo, al haber depósitos de proteínas anormales, en el caso de la enfermedad, por ejemplo, de Alzheimer, que hay depósitos de la proteína tau y de la amiloide beta, sobre todo de la amiloide beta, que es extracelular, que forman las placas neuríticas. Estas son rodeadas por hasta le llamamos cicatriz glial, por los astrocitos, y los astrocitos van a estar liberando citocinas e incluso van a traer células del sistema inmune en el sistema nervioso central, que son la microglia, que van a secretar todavía más interleucinas inflamatorias y citocinas inflamatorias. Entonces viene toda esta tormenta, que ahora le llamamos así, tormenta de citocinas, que puede estar relacionada con el daño hacia neuronas vecinas, por ejemplo, que se encuentran en esa área. Van a sufrir el daño de exceso de inflamación y van a morir, y a su vez se vuelve una cadenita de inflamación y muerte, ¿no? Entonces pensamos que algo así puede estar pasando aquí en la enfermedad generada por el SARS-CoV-2, en la COVID-19. Puede ser una consecuencia de las células gliales que estén afectando hacia las células neuronales, pero aparentemente eso es algo sorprendente, porque uno pensaría, ¿tienen receptor AC2? O sea, por eso es que pensábamos, las neuronas tienen receptor AC2, pensábamos que se metería directo a las neuronas. Sin embargo, parece que tiene una preferencia por la glía. En la que sigue, por favor. Entonces, vamos a explicar, estas son las características clínicas que les mencioné, que se presentan hacia afección del sistema nervioso, dentro de las que mencioné, de la pérdida de olfato, la mialgia, el dolor de cabeza, y el mareo, e incluso la epilepsia. También se menciona que existen casos del síndrome de Guillain-Barré y del síndrome de Miller-Fisher. Entonces, estos síndromes ya se habían reportado anteriormente, y se ve que son síndromes provocados después de una infección que puede ser bacteriana o viral. Entonces, vamos a describir cada uno. En la que sigue, por favor. Tenemos el síndrome de Guillain-Barré, en donde el propio sistema inmunológico del individuo ataca a los nervios, y lo que destruye es, como ven en el centro, destruye las capas de mielina. Y entonces esto, desde luego, dificulta la transmisión sináptica, las conexiones neurales, y empieza a haber problemas motores. O sea, aquí dice debilidad de las extremidades, limbs serían extremidades, debilidad en las extremidades, pues en las piernas o los brazos, dificultad al tragar, también dificultad respiratoria, y algunas veces se presenta incluso parálisis facial, o parálisis en algunos músculos, ¿no? Entonces, este síndrome ya había sido reportado previamente, como les decía, en casos de infección bacteriana o viral aguda.
ahora se está reportando en casos de SARS-CoV-2, de infección por SARS-CoV-2 en casos de COVID-19. Y dentro de este síndrome hay una variante un poco todavía más agresiva, la del Miller-Fisher, en la que sigue. La que sigue nos muestra el síndrome de Miller-Fisher, donde es muy característico como los párpados caídos que ven del lado izquierdo, que va afectando los músculos y la coordinación y los reflejos. Entonces, se presenta del 1 al 5% de los casos del otro síndrome de Guillain-Barré, y también su causa puede ser la misma, por una infección aguda, bacteriana o viral. Y se considera tanto en el Guillain-Barré como en el Miller-Fisher que pueden llegar a recuperarse los individuos, desde luego tarda y es con terapia y recuperación después, obviamente ya de que ya se baja la carga viral y se recupera el individuo, pero en algunos casos quedan con secuelas importantes, ¿no? Entonces, estos son de los casos que han sido reportados. En la que sigue, ahora vamos a analizar entonces los tipos de daño que observamos. Como decíamos, el de hiposmia o anosmia, o la disgeusia, que sería la pérdida de la capacidad del gusto, o sea, pérdida del olfato y pérdida del gusto, podrían ser porque se esté atacando de alguna manera justamente el nervio olfatorio y esto esté afectando estas capacidades. Sabemos que cuando te da gripe y se te tapa la nariz, no tienes esa capacidad de reconocer olores, entonces sería algo similar. Y desde luego afectando vías de conexión nerviosa, que son las que tienen que ver con la detección de estas sensaciones. En la que sigue, por favor. Esta tabla es de una revisión que justamente condensa todos los datos que se tenían sobre los porcentajes de queja o de reportes de pacientes con pérdida del olfato, con pérdida del gusto, con mareo. Entonces, es simplemente para demostrar que hay múltiples reportes. Fue como un metaanálisis de muchos reportes, incluso de varios estudios de varios países, donde se reporta estos mismos síntomas. En la que sigue, por favor, porque dividí la tabla porque tiene bastantes. Incluso donde hay epilepsia, donde dice seizure, son epilepsias, y los síndromes que mencioné como el Guillain-Barré. En la que sigue, vamos a tratar de explicar entonces cada uno de estas afecciones, cómo puede llevarse a cabo con el virus. Entonces, en la que sigue, vemos, por ejemplo, el problema de la alta temperatura, de las fiebres muy, muy altas. Sabemos que el hipotálamo es el centro de control de la temperatura. Entonces, justamente se podría estar hablando de que por el efecto de la inflamación masiva o la tormenta de citocinas, puede llegar a estar afectando la función del hipotálamo de manera indirecta. Digamos, a lo mejor no vamos a encontrar en el hipotálamo esas partículas virales, pero sí vemos que está afectado porque hay una disregulación importante en el control de la temperatura. Ese sería uno de los mecanismos. En el que sigue, vamos a ver, esta es una representación de todas las citocinas, y de acuerdo igual al tamaño de la bolita y al grosor de la pared del círculo, indica cuáles son las que están más, de estas citocinas, aunque casi no se ve, pero cuáles son las que están más representadas en esta tormenta de citocinas. Entonces, como vemos, realmente es una cantidad enorme de citocinas que están actuando sobre el sistema nervioso y podrían estar totalmente relacionadas con el incremento en ataques epilépticos. En algunos de los pacientes no ha sido tan frecuente, era del 1 al 2% de los casos, pero sí llega a presentarse epilepsia. En la que sigue, vemos que hay también este reporte del dolor de cabeza. Podría ser dolor de cabeza y dolor de la cara, de varios lugares que pueden estar inervados, como se ve acá abajo, por el nervio trigémino. Todo esto puede estar afectado porque hay un incremento en la permeabilidad, en el área de las meninges. Hay una irritación de las meninges por el exceso de las citocinas proinflamatorias, las cuales van a presionar sobre el nervio trigémino, y este nervio trigémino irriga todo hacia la cara, y más que irriga, en este caso, controla varios de los músculos hacia la cara, y va a estar generando el dolor facial, ¿no? Que se ha reportado en algunos de los casos de post-COVID o durante el COVID-19. Entonces, es dolor del trigémino. En la que sigue,
vemos el problema de que también se ha reportado de que el COVID-19, esta enfermedad provoca coagulación, problemas de coagulación importante. Uno de los tratamientos que se da son anticoagulantes. Entonces, imagínense, esto pone en riesgo, bueno, muchos órganos, que puede ser el mismo corazón, pero también el cerebro, porque puede haber microinfartos cerebrales por oclusión de los vasos sanguíneos, como pueden ver aquí. Y entonces estos coágulos pueden impedir que llegue la circulación y se provocan sitios de isquemia, y sí se ha encontrado incluso en pacientes que aparentemente fueron asintomáticos, se encontraron por tomografía o por resonancia magnética sitios de microinfartos cerebrales. Entonces vean la gravedad a la que puede llegar esta enfermedad, y imagínense una secuencia de una cicatriz de microinfarto, pues puede afectar múltiples funciones cerebrales. La que sigue. También otra de las posibilidades es que afecte el tallo cerebral. Entonces, que el virus afecte el tallo cerebral, y lo que estaría haciendo es afectando los centros de control respiratorio. Entonces, no se ha encontrado la presencia de las partículas virales en estos sitios, pero como les decía, todo es una consecuencia de la hiperinflamación que puede llegar a afectar este centro respiratorio, y entonces esto explicaría el por qué hay tanto problema del sistema nervioso como problema del control respiratorio, la famosa disnea. La que sigue, por favor. Sabemos que es un cuadro bastante complejo, y esta parte es muy interesante, sobre todo porque no sabemos exactamente a nivel fisiológico o molecular en dónde está la conciencia, ¿no? Sabemos que somos conscientes de la situación en general de nuestro ambiente, pero ¿dónde está la conciencia? Entonces, ha habido varios trabajos que hablan de que podría estar en esta región que le llaman, la que está escrita hasta arriba del lado izquierdo, la región reticular, el sistema de activación reticular ascendente, de las siglas en inglés le llaman ARAS. En esta región que está dibujada en el esquema de abajo, se piensa que ahí podría estar como de alguna manera el control de la percepción de la conciencia. Y lo que ha reportado estos pacientes es una afección en general, como pensamientos difusos, como realmente con problemas de atención de manera importante. Entonces, y de la percepción como tal. Entonces se piensa que pudiera estar afectando también regiones que tienen que ver con la conciencia, como este sistema reticular activador ascendente. Podría ser uno de ellos. Entonces, esto hablaría también porque se piensa que pueden tener incluso hasta problemas cognitivos, y aquí no se sabe, queda abierta la pregunta si esto va a ser solo temporal durante la enfermedad y un poco después de la recuperación, o va a tener efectos a largo plazo. Esto va a ser algo muy importante de estudiar, qué tanta consecuencia va a tener esta enfermedad a largo plazo en el individuo. En la que sigue, por favor. Aquí lo que podemos comparar es cómo responde un individuo que no va a morir de la enfermedad, y un individuo que sí puede llegar a comprometer su supervivencia por la enfermedad. Entonces, del lado izquierdo vemos una infección letal pero controlada. Sería cuando se reconoce por el sistema inmunológico, idealmente, por ejemplo, cuando estemos vacunados. Ahora sí, nuestro sistema inmunológico mandará anticuerpos para detener la infección del SARS-CoV-2, bloqueando la cápside viral a través del reconocimiento de la proteína Spike, impidiendo que entre a estos, que se fije a los receptores AC2 y que se endocite. Eso podría ser. Y ahorita, por lo pronto, de los individuos que han tenido pues mejor capacidad de respuesta de su sistema inmunológico, porque estamos diciendo que aún no vacunados, por lo menos el 80% de los individuos sobrevive. Quiere decir que solitos generan sus propios anticuerpos, generan una respuesta inmunológica apropiada, sin ser excesiva, por ejemplo, con liberación de interleucina 6 y TNF-alfa, y esto va a eliminar la infección. Se llega otra vez al control del equilibrio interno, que es la homeostasis, y de ahí a la supervivencia del huésped. Eso se ve del lado izquierdo. Ahora, del lado derecho vemos que el individuo trata de evadir de alguna manera el patógeno, pero entonces le da, en lugar de atacarlo directo, le da tiempo a que el patógeno siga, en este caso el virus, siga replicándose. Se genera esta tormenta masiva de citocinas, hay algunas de ellas, las interleucinas, que están puestas aquí,
y el vascular endothelial growth factor, TNF-alfa, el factor derivado de plaquetas, etcétera, se generan en exceso y ya el exceso de citocinas empieza a dañar al propio organismo, lo cual no es una respuesta favorable. Empieza a haber sepsis, daño de tejido pulmonar y lleva a la muerte del paciente. Entonces vemos cómo hay dos formas de responder al mismo patógeno. Entonces hay organismos que de alguna manera responden mejor, que muchas veces también tienen que ver pues con el estado general de salud de la persona, el estado de edad, me refiero, si es más joven tiene más posibilidades de responder favorablemente, si está más envejecido tiene menos posibilidades, si está comprometido por comorbilidades o enfermedades asociadas que van a disminuir su capacidad de respuesta, pues puede estar comprometido, ¿no? Entonces, en la que sigue, ahora quiero hablarles, bueno, este es nada más el otro receptor que mencioné hace rato, que es el receptor del lisosoma, que va, también, esto se descubrió hace bien poquito, tiene menos de un mes el reporte, que puede ser necesario para la entrada del virus hacia el interior de las células. Ahora, este receptor se conocía ya como un factor de riesgo, un biomarcador para demencias. Entonces, aquí está un vínculo entre demencia e infección de SARS-CoV-2, o sea que podría tener alguna relación y todavía no se sabe bien. En la que sigue, por favor, quiero hablarles un poquito de las vacunas, ya para terminar esta presentación, pero sí quiero mencionar el asunto de las vacunas, yo creo que es muy importante en relación al SARS-CoV-2 y a la enfermedad COVID-19. Entonces, tenemos toda una gama enorme de vacunas que ustedes ya han de haber estado oyendo. Entonces, hay más de 200 desarrolladas en el mundo, incluso cada vez hay más. En México tenemos ya 2 o 3 proyectos que están ya desarrollando sus propias vacunas en México, incluso también para el COVID-19. De las más conocidas son las que se muestran aquí en el cuadro. Las que han llegado a México es la de Pfizer, la de AstraZeneca, Sputnik, la COVAX y la Sinovac, que es la China, son las que han estado llegando a México. Y vamos a mencionar un poquito entonces de ellas, en la que sigue, por favor. Entonces, la proyección de la vacunación, hay países que tienen proyectado completar su vacunación, por lo menos para el segundo cuatrimestre del año 2021, piensan completar ya su esquema de vacunación a nivel nacional, ¿no? Para sus países. Entonces, es increíble, en Estados Unidos se piensa alcanzar y en Reino Unido para este año completar totalmente la vacunación. Sin embargo, hay otros países, y en términos generales aquí está englobado Latinoamérica, que nos puede llevar no nada más este año, ni en el que sigue, sino hasta el 2023, ahora sí que si bien nos va para poder completar el esquema de vacunación. Entonces, ojalá se pudiera acelerar y, bueno, ojalá contemos con la ayuda y empatía de los países que terminen primero su esquema de vacunación para mandar más dosis y que podamos llegar a una vacunación mucho más rápida y eficiente en nuestros países, ¿no? Bueno, aquí está América Latina, decía el 2022, y para India incluso 2023, pero bueno, en general países del tercer mundo van a tardar muchísimo más tiempo en lograr la vacunación en la mayor parte de la población, lo cual nos va a llevar, más adelante traigo una diapositiva de la inmunidad de rebaño. La famosa inmunidad de rebaño se refiere a cuando el 60 o 70% de la población ya tiene inmunidad ante un patógeno, lo que va a hacer, o en este caso del virus, lo que va a ayudar a frenar esa replicación del virus y que ya no se propague tan fácilmente. En la que sigue, por favor. Los tipos de respuesta que se espera que se generen en las vacunas, desde luego, y con el tipo diferente de las vacunas, ¿no? Porque hay vacunas de RNA, vacunas con proteínas, con virus inactivados, en general, entonces se espera producir una inmunidad celular y una inmunidad humoral. Entonces, tanto que haya producción de anticuerpos circulantes como que haya la capacitación de nuestras células inmunes para que puedan atacar al patógeno, en este caso bloquear la entrada del virus. Entonces, eso es el tipo de inmunidad y de respuesta inmune que se esperaría lograr con la mayoría de las vacunas. Con la que sigue, por favor.
Entonces, tipos de respuesta, entonces tenemos basadas en los distintos tipos de vacunas. En las vacunas basadas en vectores, podríamos tener las ventajas de que haya una inducción de material genético específico en el vector y gran capacidad de producción de anticuerpos o inmunógena. Evita la manipulación de partículas infecciosas, o sea, los que tienen que producir la vacuna. Si va a estar basada nada más en vectores, por ejemplo, virales, se utilizan vectores virales que se espera sean inocuos para que ahí se incluya la secuencia de, por ejemplo, de la proteína Spike, o sea, el RNA que codifique para la proteína Spike, pero nada más que el vector viral que sea incompetente en replicación es el que se usa para estas vacunas, sirva de medio de transporte para poder llevar la información para producir esta proteína y por lo tanto que se produzcan los anticuerpos dentro del individuo que reciba la vacuna. Entonces, las desventajas, el vector puede contar con inmunidad previa, o sea, perdón, el individuo puede contar con inmunidad previa al vector, que esto es uno de los problemas que se presentan frente a las vacunas virales. De las vacunas virales conocidas, está la de AstraZeneca, la de la china, la de Sinovac, y la rusa son de vector viral. Lo que podría pasar es que muchos de ellos se basan, por ejemplo, en el adenovirus 5. El adenovirus 5 es un vector adenoviral, mejor dicho, un virus, o sea, está basado en un virus que sería el adenovirus 5, que puede haber infectado previamente sobre todo a las personas mayores. Entonces se piensa que las personas mayores podrían tener ya una inmunidad anti ese vector, de manera que lo destruyan antes de que alcance su objetivo de lograr la inmunidad, de protegernos ahora contra el SARS-CoV-2. Entonces, por lo tanto, las personas mayores tendrían menos, en ellas tendría menos eficacia la vacuna que tenga basada en vector adenovirus 5. Para eso, por ejemplo, en la vacuna Sputnik pusieron dos vectores, por lo menos el 26 y el 5, el adenovirus 26 y el adenovirus 5, de manera de que, bueno, si tienes inmunidad para uno, por lo menos te sirva el vector que trae otra, que viene en otro tipo de virus para que puedas tener respuesta inmunológica favorable para la protección contra el COVID-19. Entonces, esas son las desventajas que pueden pasar, ¿no? Y en algunos casos, pero bueno, esto sería raro porque ya son vectores que están manipulados genéticamente, ya no te van a poner el adenovirus como tal, sino es parte de la cápside y lo van a usar como medio como un vector de transporte de la información. Ya no se integrarían, ya no se buscaría que se integraran en tu genoma ni que puedan causar un crecimiento tumoral, pero los virus como tal, los adenovirus, podrían tener alguna capacidad de integración y de provocación de crecimiento anormal. En la que sigue, por favor. Los tipos de respuesta por vacunas con subunidades de proteína podría ser que no se cuentan con los componentes. La ventaja es que no tienes que contar otra vez con el virus completo, sino nada más trabajas las proteínas, que serían las que van a ser necesarias a lo mejor para producir partículas virales, pero te van a permitir manipular nada más proteínas recombinantes, podría ser. Son seguras y las desventajas es que pueden inducir una respuesta inmune, pero no favorable, o sea, que puede ser una respuesta hacia esas proteínas sin necesidad de realmente proteger correctamente, y se duda un poco su capacidad de respuesta de memoria. En la que sigue, por favor, vamos a tener las vacunas de ARN, que sería el RNA mensajero, por ejemplo. Estas tampoco tienes que trabajar con el virus completo para producirlas, solo con la secuencia de RNA, y esto elimina el riesgo también. Y las desventajas es que algunas pueden causar algunas reacciones adversas si algunas personas son alérgicas al RNA, o pueden ser inestables, que es lo que estamos viendo, porque requieren temperaturas muy bajas para mantenerse, como estar en ultracongelación, sería una de ellas. El manejo de la cadena del frío muy importante, porque el RNA es tan lábil que se puede degradar muy rápidamente. En la que sigue, por favor. Y con virus atenuado sería como la vacuna más clásica,
digamos como desde la época de Louis Pasteur, de inactivar al patógeno por calor e inyectarlo, pero pues la eficiencia de este tipo de vacunas es muy baja. Entonces, realmente casi es un 50%. Hay una vacuna china basada en inactivación de los virus, pero pensaría que ya dadas las técnicas que podemos manejar actualmente, esto ha sido superado y debería de haber, de utilizarse vacunas que tengan una mayor eficacia. La que sigue, por favor. Entonces, ¿cómo se toman las muestras biológicas, por ejemplo, para hacer el diagnóstico? Sabemos que se puede hacer por una PCR del raspado nasal o de raspado también bucal. Se puede obtener por un exfoliado. Se toma la muestra y se hace una PCR, una amplificación en cadena de la polimerasa, eso significa en tiempo real, y en cuestión de horas se puede saber el resultado, si fue positivo o no positivo, es decir, si amplificó la secuencia del virus o no fue detectado. La otra alternativa son pruebas serológicas rápidas, sin embargo se sabe que la posibilidad de error en las pruebas serológicas es más grande, en cambio la prueba de la cadena, la amplificación en cadena de la polimerasa, pues es mucho más específica, ¿no? La que sigue, por favor. Entonces, ¿en qué momento sería recomendable hacerse cada una de estas pruebas? Por ejemplo, el caso de las pruebas inmunológicas, pues van a detectar anticuerpos, ya puede ser la IgM o la IgG. El asunto es de que, por ejemplo, la IgG ya sería recuperándose de la infección, va a incrementarse la inmunoglobulina G, ya sería en el día 21 o 35 post la infección, donde se podría detectar. Durante la infección, que sería la mitad aquí donde dice día 10 o 15, porque sabemos que la incubación del virus es de 14 días, en el día 10 o 15 está muy elevada la IgM, entonces estas pruebas rápidas serían efectivas solo para cuando la persona estuviera infectada y en ese momento. Para saber si estuvo infectada en el pasado, aunque ya no esté infectada ahorita, sería la detección de inmunoglobulina G al final de los 21 a 35 días o posterior. Y después, la que sería mucho mejor sería la PCR, porque la PCR te detectaría desde el inicio de la infección hasta el día más o menos 20, te detectaría la presencia del virus. Y además sería muy clara para saber en qué momento ya no tenemos virus. Ya después de ese día 20 debería de salir negativa la reacción de PCR para detectar que el individuo ya se recuperó. Entonces, esto nos ayuda a saber el curso temporal de las pruebas para COVID. La que sigue, por favor. Entonces, ¿cómo está diseñada la campaña de vacunación en México? En México está diseñada pues de manera similar que en otros países, siguiendo 5 etapas al menos. La etapa 1, que se inició en diciembre, es para personal de salud, principalmente, o sea, los que están al frente de batalla, médicos atendiendo casos de COVID. Esa es la primera etapa. La segunda etapa inició en febrero y va a terminar en abril, aparentemente, aunque puede extenderse de acuerdo al número de personas que se hayan logrado vacunar. Sería para adultos mayores de 60 años. La tercera etapa es de abril a mayo para personas de 50 o 59 años. Eso es lo que está contemplado. Claro, esto se va a tener que ir adaptando de acuerdo a la disponibilidad de las vacunas. La etapa 4 para personas de 40 a 49 años de mayo a junio y la etapa 5 de junio a marzo, pero a marzo del otro año, o sea, junio de este año a marzo del otro año, del año 22, para el resto de la población, es decir, jóvenes y los que no hayan sido vacunados previamente. Entonces, estamos viendo que, bueno, sí hay un avance, no a la velocidad que uno quisiera, pero al menos estamos ahorita entre etapa 1 y etapa 2. La etapa 2 todavía está muy, muy inicial, pero bueno, esperemos que esto de las vacunas pueda avanzar más rápidamente y se logre controlar un poco la infección. La que sigue, por favor. El calendario de las dosis que se espera y los tipos de vacuna para que conozcamos cuáles vacunas van a llegar a nuestro país. Las que han llegado al principio llegaron solamente Pfizer, luego empezaron a llegar algunas de AstraZeneca, luego las chinas que son la CanSino Bio, la rusa que es la Sputnik 5, y luego el suero de la de AstraZeneca para envasarlo aquí, que viene de la India, y la COVAX, que también sería, en este caso, bueno, aquí dice que es de AstraZeneca, no sé por qué dice así, pero bueno. Entonces, tiene tres tiempos de entrega, la de Pfizer también, y bueno, las demás también tienen como fechas en las que se van a entregar varios millones de dosis. Entonces, aquí lo importante es
que se pongan las 2 dosis, porque la mayoría requiere 2 dosis, y que se ponga de la misma que se le puso a la persona al principio, o sea, que no jugar en combinar las vacunas porque así no va a servir para nada, ¿no? La que sigue, por favor. Aquí se ven más o menos los estados en los cuales ya han empezado a llegar algunas de las vacunas. Aquí es un reto la distribución porque hemos visto que por las altas temperaturas que ya se presentan en el país ya empezó a haber problemas y algunos envíos han llegado con vacunas ya calentadas que no van a servir. Entonces ahí se tiene que tener muchísimo cuidado en el manejo de la cadena del frío. La que sigue, por favor. Y la secuencia, al menos en la Ciudad de México, que se está siguiendo, en qué orden se está vacunando, y este orden más o menos se está siguiendo en todos los estados. En el caso de los adultos mayores, que es la fase 2, de donde hay menos población de adultos mayores a donde hay más población de adultos mayores. Entonces, empezaron, de acuerdo al censo del año pasado, en las delegaciones que tienen menor población de adultos mayores y están ahorita como a la mitad, ¿no? Así va en la Ciudad de México, yo pienso que va similar en los demás estados, empezando de poblaciones donde haya menos densidad de adultos mayores a donde hay más. La que sigue, por favor. Entonces, vamos en la que sigue a hablar de los detalles de las vacunas. Creo que es muy importante conocerlos para poder escoger realmente en la medida que podamos escogerlo, porque a veces por la disponibilidad va a estar complejo, pero tratar de escoger y conocer cuáles son las vacunas, cuáles son las ventajas y los porcentajes de eficacia que tienen cada uno y cuáles ya han reportado sus estudios fase 3 y cuáles no. Entonces tenemos la vacuna de ARN mensajero, tenemos 2, pero en México la segunda no ha llegado, que se llama Moderna. En México solo ha llegado Pfizer. Pfizer-BioNTech es la primera vacuna aprobada para la aplicación en el mundo entero en relación a la utilización de RNA. Fue producida en Estados Unidos en colaboración con Alemania. Vía de administración es intramuscular, una inyección en el brazo. Las dosis son 2 y es muy importante porque se requiere un intervalo de 21 días entre las dosis. Por alguna extraña razón, aquí en México se ha manejado un tiempo de vacunación de casi 40 días entre una y otra. Ese es el tiempo máximo que en Estados Unidos se ha dicho que te puede llegar a servir la segunda dosis. Entonces, yo recomendaría no pasarse mucho después de los 21 días de recibir la primera para buscar la segunda dosis, porque puede que queden ya tan separadas que no sea igual la eficacia. Entonces, cuando el intervalo es de las 2 dosis de 21 días, se logra una eficacia del 95%. Entonces, ustedes pueden ver que tiene una muy, muy alta eficacia. La eficacia contra enfermedad de un 89%, muy, muy alto. Efectos adversos son mínimos, es el típico dolor de hinchazón del brazo, la zona queda un poco roja e irritada donde se inyectó. En algunos casos puede llegar a dar dolor de cabeza, la mayoría fueron muy leves o moderados, ¿no? Desde luego puede haber algo de alergias a los componentes de la fórmula, que sería el propio RNA, y las sustancias que se utilizan para resuspender este RNA, pero ha sido muy pocas las reacciones adversas para la vacuna de Pfizer. El precio es económico, es $20 por dosis y está aprobada en varios países como México, Estados Unidos, Reino Unido, Unión Europea. Ahora, la de Moderna se parece bastante a la de Pfizer. Tiene también una eficacia de 94.1% contra la enfermedad incluso más alta, 100%. La única cuestión que hay que tomar aquí en cuenta es que la de Moderna funciona bien en individuos relativamente jóvenes, pero en adultos mayores de 65 años baja un poco su eficiencia. En lugar de ser 94, baja 84% la eficiencia. Sigue siendo alta la eficiencia, pero ya no tanto como la Pfizer para adulto mayor. Entonces, para los adultos mayores, entre estas dos, lo recomendable sería la Pfizer. Ahora, el precio pues está similar, 15 a 18 dólares. La cuestión es de que esta solamente se está distribuyendo hasta ahorita en Estados Unidos porque se empezó a producir después de la de Pfizer, entonces no había suficiente en el momento. Entonces, esperemos que más adelante se distribuya más abiertamente. La que sigue, por favor. Los efectos adversos de la de Moderna son mínimos, ¿no? Perdón, gracias. La que sigue. En la que sigue tenemos la que le llaman CureVac. Esta es bastante prometedora, es muy similar a la de Pfizer y a la de Moderna. Es una vacuna de ARN mensajero.
se está produciendo en Alemania, pero aquí en México se está terminando el estudio fase 3, entonces ya muy pronto esperemos que sea aprobada y tengamos posibilidad de que llegue a México también. Es muy eficiente. Se requiere aquí un intervalo de 28 días de la segunda dosis. No dije, en el anterior también son aproximadamente el mes entre la primera y la segunda dosis, en la de Moderna. Ahora, también efectos adversos han sido mínimos en el caso de la CureVac de Alemania, y está en proceso su fase 3. La de AstraZeneca fue una de las primeras que empezamos a oír en los medios, recordarán el año pasado, se empezó a producir en el Reino Unido, o sea, de hecho es ahí donde se produjo. Se requieren también 2 dosis de 28 días. Sin embargo, aquí, aunque reportan efectos adversos similares a las demás, ha habido pocos casos, pero sí hay casos que han sido de gravedad. Entonces, valdrá la pena, tomarse en cuenta esto, porque ha habido casos de trombosis o síndromes similares a los que mencioné el Guillain-Barré, aún en personas vacunadas, pero con la de AstraZeneca. Y no solo eso, fíjense en la eficacia. En la fase 3 se reportó máximo un 70%, o sea, no tiene la misma eficacia que las otras vacunas. Entonces, vale la pena pues tomar en cuenta estos datos, observar. Ha habido ya algunos países europeos que han estado reportando casos adversos a la aplicación de esta vacuna y mejor la han suspendido en sus países, ¿no? Entonces, habrá que ver cuál es el porcentaje en términos poblacionales, porque, bueno, cabe señalar ahorita que lo estoy diciendo, que va a haber vacunas, cualquier vacuna puede causar efectos adversos en cualquier persona, o sea que realmente, y hay personas que tienen mayor susceptibilidad que otras, o sea, cualquier vacuna es un riesgo siempre, pero entonces habría que ver los porcentajes de los pacientes que están presentando los efectos adversos. La que sigue, por favor. La que sigue es la de Sputnik, que también se conoce como Centro Gammayela. Esta es una vacuna producida en Rusia, que apenas recientemente ya se publicó su fase 3 del estudio. Alcanza un porcentaje de eficacia similar a las de RNA, del 91.6%. Se requieren también 2 dosis espaciadas por 21 días y las respuestas adversas afortunadamente no han sido de gravedad. Sí, son las mismas de dolor, hinchazón en el sitio de la inyección, algo de cansancio, puede haber escalofríos, pero nada grave. Entonces, aquí esta de Sputnik está basada en vector viral, es la que les digo que combinaron el adenovirus 5 y el 26 para tener posibilidad de que incluso los adultos mayores tengan la inmunidad. Luego viene la CanSino Bio, que esta es la vacuna china que no tiene estudio fase 3 hasta el momento, entonces se desconoce bastante sobre su eficacia. Es la que está basada en el vector adenoviral 5, que probablemente tenga muy poca eficiencia en los adultos mayores. Entonces, cabría mejor esperar a ver cuál sería el resultado, porque, por ejemplo, aquí no podríamos hablar de un porcentaje de eficacia, puesto que no está reportada la fase 3. ¿Cuál sería realmente su eficacia cuando publiquen la fase 3 del estudio? El precio pues es mucho más económico, es $4 contra las otras que van de 20 a $10, pero pues faltan todavía sus estudios fase 3. En la que sigue, por favor, vemos las vacunas, por ejemplo, la de Johnson & Johnson, que empezó apenas a llegar al mercado, no ha alcanzado una eficiencia muy grande, una eficacia tiene igual como la de AstraZeneca, como 66-70%. Está basada también en vectores virales y los efectos secundarios no han sido adversos, esa es una de sus ventajas. Aquí otra de las ventajas es que se puede mantener a temperaturas de refrigeración sin tener que estar en ultracongelador y el precio es como de $10. Después tenemos una vacuna que se llama Sinopharm, que en este caso también es otra vacuna china. No estoy segura si esta es la de virus inactivados, y tiene una eficacia de 79%. El precio todavía no está determinado. Entonces, son todas estas vacunas nuevas en desarrollo. ¿Me pasas la que sigue, por favor? La Sinovac o Coronavac tiene una eficacia de más o menos está el 50% de acuerdo a su fase 3 y es también del grupo de las vacunas chinas. Esta sí es de virus inactivados y como les digo, el porcentaje de protección no es muy alto, es 50%, sin embargo, los efectos secundarios
aparentemente reportados hasta el momento no son tan graves. Las que son de subunidades de proteína se están desarrollando en Estados Unidos. Una de ellas es el Novavax. Tiene un 89.3 de eficacia, es bastante fuerte con la fase 3 ya previamente reportada y no ha mostrado efectos adversos. Esta podría ser prometedora, pero no ha tenido una distribución todavía muy grande. Vamos a ver más, o sea, si adelante la empiezan a distribuir más. ¿Me pasan la que sigue, por favor? Y finalmente la de GlaxoSmithKline, la de Sanofi, se espera que más o menos hasta finales del 2021 la puedan lanzar. Probablemente también sea de proteínas recombinantes, pero esta todavía está en fase experimental. Sabemos que hay muchísimo desarrollo de vacunas, sin embargo, como 10 son las que actualmente se están distribuyendo, pero va a haber muchísimas más conforme avance el tiempo. La que sigue, por favor. También, finalmente, es muy importante mencionar que los tratamientos clínicos son muy relevantes porque no solamente debemos tener una vacuna, sino tenemos que contar con una buena batería de antivirales y lo mejor que podríamos tenerlos sería si fueran específicos para controlar la replicación del SARS-CoV-2, aunque hasta el momento no hay uno específico. Se ha estado redireccionando el uso de fármacos que se habían usado para otros fines, para otros virus o para otras aplicaciones, pero que pudieran tener un efecto antiviral. Se han estado utilizando, algunos con más éxito que otros, pero no hay, no hay ahorita todavía un tratamiento muy eficaz. El Remdesivir, que recientemente la COFEPRIS en México lo aprobó, se ha utilizado incluso, parece que en el caso del presidente Trump en Estados Unidos, cuando estuvo enfermo, lo trataron con Remdesivir y dexametasona. Dexametasona sería para inhibir la respuesta inmunológica en los casos ya cuando se presenta esa tormenta de citocinas. La dexametasona se recomienda no al principio de la enfermedad, sino ya en casos más severos. Y el Remdesivir pues había sido utilizado para otro tipo de virus, pero no particularmente para el SARS-CoV-2. Ha tenido una eficiencia pues parcial, no es muy específico. En algún momento el año pasado se habló mucho de la cloroquina, pero como tiene efectos tan tóxicos y además no se vio que realmente pudiera controlar bien la replicación del virus, pues se ha dejado de utilizar. La ivermectina, que es un antiparasitario, también se empezó a tratar de redireccionar su uso porque se vio que en estudios in vitro podría tener un efecto en el control de la replicación viral, pero realmente después ya se vio que no era, en pacientes no tenía la misma eficacia que en células de cultivo. Entonces, esa es una de las limitantes que ha ocurrido con la ivermectina. El otro que les voy a mencionar, que se llama molnupiravir, así, molnupiravir. El molnupiravir se utilizó también en un estudio en hurones infectados con el SARS-CoV-2 y se vio que también controlaba bastante bien en cuestión de 2 días, igual que la ivermectina, la propagación del virus. Sin embargo, todo esto es a nivel experimental, entonces está por aplicarse en pruebas ya de fase 2 y fase 3, pero farmacológicas para ver su eficacia. Entonces, vemos que hay que probar todavía muchos fármacos. Hay muchas bibliotecas de fármacos que se pueden estudiar incluso desde el punto de vista bioinformático para ver sus posibilidades, factibilidades para el uso del control de la replicación del SARS-CoV-2. Y de ahí se pueden ya empezar las pruebas de fase clínica que en muchos países ya se están empezando. La que sigue, por favor. Y esto además debe ser una enseñanza para que tengamos esas librerías de compuestos antivirales disponibles para que en un momento dado, si llega a surgir otra de estas zoonosis, otra de estas enfermedades emergentes, tengamos fármacos de los cuales podamos echar mano y no se nos salga de control como está pasando o como ha pasado con esta enfermedad, ¿no? Esta es la inmunidad de rebaño. Aquí en dibujitos así de colores es más fácil entenderla. Entonces, si tenemos individuos no inmunizados, por ejemplo, que no estén vacunados y no sean resistentes de alguna manera a la enfermedad, entonces entran en contacto con 1 o con 2 individuos infectados. ¿Y qué va a pasar? En el primer renglón vemos
del lado derecho, como todos se infectan, ¿no? La gran mayoría, así que es algo lo que nos pasó, además con la globalización que estamos viviendo actualmente, que ahora con los aviones y el transporte así a nivel global mundial, pues fue bastante rápido cómo se pasó de un pueblito de Wuhan, China, a todo el mundo esta infección y cómo se esparció demasiado rápido, ¿no? Entonces, ¿qué pasa cuando empezamos a inmunizar individuos que serían los vacunados ahí en amarillo en medio de la diapositiva? Vemos que ya empiezan a protegerse un poquito más, al menos esos individuos ya no van a ser contagiados a pesar de que se siga distribuyendo la enfermedad. Yo creo que estamos más o menos por ahí en medio en este momento, o sea, no estamos todavía muy bien porque ven que sigue habiendo una población muy grande que se ve ahí infectada y bueno, en estas páginas como la que mostré al principio, que se sigue viendo todavía el mundo lleno de casos de COVID. Sin embargo, cuando logremos aumentar esta población de la gente inmunizada, de la población inmunizada, vamos a ver que ahora sí, aunque haya todavía alguno que otro individuo infectado, pues ya no se va a propagar esta enfermedad tan masivamente como lo habíamos visto anteriormente. Entonces, esa es la inmunidad de rebaño y necesitamos que sea por lo menos el 70% de la población tiene que estar inmune para lograr proteger al resto de la población. Ahora también estamos viendo, hay de todo, ¿no? Hay una población importante de personas que esperan con ansia la vacuna y se van a vacunar, pero hay muchos todavía que tienen miedo o recelo de la vacuna. Entonces ahí es donde está la situación, porque si no se logra vacunar por lo menos el 70% de la población mundial, pues no vamos a alcanzar esta inmunidad de rebaño y esta enfermedad va a seguir acompañándonos por mucho, mucho tiempo, ¿no? Entonces, el virus no se va a ir a ningún lado, el virus se va a quedar ahí, los que tenemos que ganar la inmunidad somos nosotros y la manera de lograrlo, pues, es a través de la vacunación. En la que sigue, por favor. Entonces, esas son nuevamente las marcas que ya vimos y la que sigue, nada más para recordarles la gran variedad. Y recordar un asunto muy, muy importante es que a pesar de que pudiéramos ya estar vacunados, no podemos decir, voy a tirar a la basura mi cubrebocas, me voy a salir a la calle como mi vieja normalidad o la normalidad que conocíamos todos, ¿no? No es tan rápido como lo vimos en la inmunidad de rebaño, va a tardar su tiempo. Entonces, no podemos olvidarnos y retar a la vacuna de esta manera, porque realmente sí tienen un alto nivel de protección, como vimos la mayoría de las vacunas, pero no van a ser infalibles. Sí nos puede llegar a dar la enfermedad, a lo mejor nos da con menor gravedad, pero debemos de seguirnos cuidando, al menos, por lo menos un año más, deberíamos de seguir guardando la distancia y con las medidas de sanidad, usando el cubrebocas al salir a la calle y el gel de alcohol, porque si no, esto no se va a poder controlar. Además, otro de los asuntos que hay que ser responsables, que han estado diciendo, por ejemplo, los centros de salud de Estados Unidos, es de que a lo mejor vas a pasar por asintomático una vez que estés vacunado y te llega a dar la infección de COVID-19, ni te vas a dar cuenta, pero sí lo puedes pasar a individuos que no estén vacunados. Entonces hay que ser conscientes con los demás. Entonces, a decir, bueno, a lo mejor yo ya estoy vacunado, pero voy a proteger a los demás, voy a salir con la protección porque puedo ser portador de la enfermedad sin saberlo, ¿no? Eso es muy, muy importante. Y ya nada más me queda agradecer a la última diapositiva, por favor. Sería ya nada más agradecer al doctor Alfonso Furlón, a la organización de este seminario y a ustedes por estar presentes y escucharme. Y cualquier duda que tengan, estoy en la Facultad de Medicina de la UNAM, en el Departamento de Fisiología, y ahí les dejo mi correo electrónico. Y el tema que trabajamos, por eso lo enfoqué en esta ocasión, esta revisión del COVID-19, lo enfoqué a sistema nervioso porque trabajamos enfermedades neurodegenerativas. La principal que estudiamos es la enfermedad de Alzheimer, aunque ya recientemente estamos estudiando otras tauopatías que se llaman así porque se afecta primordialmente la proteína tau. Entonces estamos estudiando la enfermedad de Niemann-Pick, la enfermedad de parálisis supranuclear palsy y también enfermedades del neurodesarrollo, como son las del espectro autista. Entre ellas estamos estudiando el síndrome de X frágil, por si alguno se interesa en platicar al respecto. Muchas gracias.